Bueno, seguimos en nuestro curso, específicamente en este capítulo 3 que tiene que ver con las violencias basadas en estereotipos de género y cómo esas violencias afectan justamente a las mujeres en situación de migración, en situaciones de crisis humanitaria. El tercer elemento que quisiera tocar como parte de todas estas lecciones que estamos aprendiendo tiene que ver precisamente de la forma como las violencias basadas en estereotipos de género generan una exposición superior a la mujer migrante y a la población no heteronormada. Frente a eso me preciso hablar de algunos fenómenos que son importantes evaluarlos a efecto de que ustedes, bueno, incluso van a encontrar mayor información, como siempre les he dicho en el curso, pero que estas situaciones son muy importantes de análisis en términos de poder analizar qué implica cuando vemos una mujer migrante, qué implica sus exposiciones y cómo podemos de manera efectiva lograr la promoción de sus derechos. Entonces, entre otros, vamos a hablar de los siguientes temas. Bueno, recordar que la migración es una condición que implica una exposición de derechos a quien la asume, a hombres o mujeres, pero que sin embargo existe un riesgo mayor pues, para el caso específico de las mujeres. Entonces, entre esas, por ejemplo, quiero hablar del tránsito fronterizo. El tránsito fronterizo corresponde a cómo se da ese proceso precisamente de la migración, es decir, cómo se pasa de un estado de origen a otro estado de destino, que usualmente no es que tú pases de un estado de origen inmediatamente a un destino, sino usualmente supone que vas de un lado a otro hasta llegar al lugar de destino. En ese sentido, lo primero que hay que decir es que la mayoría de los estados nacionales condicionan las migraciones y las condicionan a través de sus instituciones, las condicionan a través de sus políticas, de sus regulaciones y sobre todo de las omisiones en materia de migración. Estas omisiones en materia migratoria pueden propiciar situaciones de discriminación y de violencia en las zonas de frontera, que son, pues, desafortunadamente mucho más presentes y mucho más restrictivas para nosotras las mujeres. Cuando se está en tránsito, las mujeres deben enfrentar una cantidad de vulneraciones de sus derechos humanos. Por ejemplo, aquellas que viajan acompañadas en algunos casos por agentes que son quienes van a recibir un dinero para poder hacer el tránsito, en muchas oportunidades se han visto abandonadas y cuando ocasionalmente el agente tropieza con algún problema legal o algún problema de violencia, pues usualmente son abandonadas y tienen condiciones gravosas como verse enfrentadas a violencia sexual, por ejemplo, verse enfrentadas a la muerte o la enfermedad durante ese tránsito. Las mujeres en el tránsito migratorio usualmente son abusadas sexualmente y físicamente por parte de los agentes, por parte de coyotes, por parte de escoltas, por parte de autoridades, por parte de los varones con los que viajan y usualmente esto ocurre en todo el tránsito fronterizo. Es decir, hay mujeres que han reportado casos de violencia sexual sucedida a lo largo de todo su proceso hasta llegar al lugar de destino. Imagínense esa carga absolutamente dolorosa que implica el hecho de haber tomado la decisión de migrar, pero que adicionalmente se enfrenta con el hecho de la cantidad de violencias. Además, las migrantes usualmente que trabajan como comerciantes transfronterizas pueden ser, y usualmente lo son, víctimas y vulnerables a abusos por parte de traficantes, delincuentes e incluso, hay que señalarlo, por parte de autoridades fronterizas que, pues, entre otras cosas, se supone que tienen la obligación de protegerlas. En varias oportunidades, los mandatos de masculinidad son muy importantes para poder comprender la selectividad de la migración a favor de los varones, pero específicamente hay que decir que el componente del tránsito fronterizo implica el hecho de que usualmente el tránsito desde el lugar de origen hacia el del destino es menos riesgoso para el varón que para la mujer, lo que implica que la migración es de alguna manera
más alentada para los varones que para las mujeres. Y lo que implica también que la mujer durante todo ese tránsito, además de verse envuelta en toda esa cantidad de vulneraciones y de posibles condiciones de riesgo, pues va a tener que asumir unos temores que están absolutamente naturalizados. Otro elemento que nos parece muy importante tener en cuenta como efecto del análisis de las violencias que se suceden en el tema de género tiene que ver con las políticas públicas en los lugares de destino. Y es que desafortunadamente las políticas públicas de los países de destino pues no ocupan una protección especial ni a la población migrante, ni mucho menos a la población femenina migrante. Las políticas migratorias frecuentemente, al contrario, contribuyen a crear unas situaciones de irregularidad y de revictimización que van a resultar siendo mucho más graves en el caso particular de las mujeres. Las mujeres suelen insertarse en los sectores laborales menos remunerados, más precarizados, en peores condiciones de dignidad y de decencia que incluso los propios varones. Y el hecho de que exista un vacío muy claro frente al enfoque y a la perspectiva de género respecto del tema migratorio hace que no se tenga una mirada especial respecto de la oportunidad de la reinserción laboral femenina en el caso de las mujeres. Usualmente reconocemos que el modelo de trabajo que asume la mujer migrante dentro de los territorios está ligado con el trabajo doméstico y el trabajo del cuidado, lo que conlleva, naturalmente, como lo vimos en el primer punto de la visión sexual del trabajo, a una vulneración de sus derechos laborales y a la exposición de condiciones de explotación que difícilmente las mujeres logran tener la posibilidad de cambiarlas y por lo tanto de acceder a justicia. En el caso particular, además de los derechos de la salud, sabemos que las mujeres, y en particular respecto a derechos asociados con la salud sexual y reproductiva, pues van a encontrar muchos obstáculos, sobre todo obstáculos asociados con barreras, por ejemplo, respecto de la autonomía, respecto de la cultura, pero además respecto de las condiciones, por ejemplo, de comunicación. Hay otro fenómeno que quisiera que estudiáramos en este espacio y que es absolutamente debatible, que hace parte con el tema de lo que algunos han llamado la feminización de la migración y que consiste en que efectivamente desde los años 80 quizás en adelante ha habido una progresiva incorporación de las mujeres en los flujos migratorios. Pero esta progresiva forma como las mujeres han aumentado tiene mucho que ver también con lo que algunos llamarán justamente la globalización del mercado y la globalización del trabajo del cuidado. Es decir, las mujeres, sobre todo latinoamericanas, migran a países europeos o a países del norte o al norte con la idea de que de alguna manera el trabajo del cuidado va a ser mayormente valorado y en ese sentido se van a producir migraciones que implica el hecho de la transferencia de responsabilidades de cuidado de hombres y mujeres a mujeres pobres. Y finalmente otro tema que también es oportuno de analizar y que corresponde con el envío, el uso y la recepción de las remesas. Y este fenómeno es muy importante tenerlo en cuenta en términos de que podemos hacer un análisis desde la perspectiva de género que sugiere que hay unos patrones diferenciales respecto del envío, del uso y de la recepción. Entonces, en ese sentido, hay claridad de que efectivamente en la actualidad, en situación de proporcionalidad, las mujeres son quienes más remesan y quienes más influyen en el volumen, en la frecuencia del envío y en el sostenimiento a largo plazo de sus familias. En ese sentido, las mujeres suelen remesar una mayor proporción de su salario y esto está ligado un poco al hecho
de esa responsabilidad que tienen con ocasión precisamente la división sexual del trabajo y que impone actividades de cuidado y que implica también otra situación que es muy importante y que está asociada con las violencias y que corresponde con el hecho de que las mujeres usualmente remesan más, lo que implica también que van a quedarse con menos dinero para la sobrevivencia, para poder tener un proyecto de vida un poco más digno y para poder ahorrar incluso para su propio futuro. En el caso particular de los varones, reconocemos que por supuesto los varones remesan, pero remesan en menor cantidad y usualmente el dinero que ganan los varones suelen tratar de organizarlo para el ahorro y tratar de organizarlo para cubrir sus propias necesidades y para tener otros elementos y otras proyecciones, pero en el caso particular de las mujeres, pues conocemos que la mayoría de los casos, casi el 90% de lo que gana es remesado para su lugar de destino. Adicionalmente, reconocemos también y es que las mujeres son las que más reciben remesas y son las que más reciben remesas porque usualmente respecto de la migración son quienes han quedado a cargo del cuidado y eso implica que son las receptoras y las administradoras a efecto de poder sostener la familia de la mujer que decidió migrar a efecto de obtener otras condiciones de vida. Esta situación conlleva una lógica en donde las mujeres se vuelven protagonistas del escenario migratorio desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de la producción, pero también desde la perspectiva también del cuidado. Usualmente, ¿por qué es importante ponerle atención a este fenómeno? Y es que desafortunadamente las mujeres actúan de una manera más constante frente a ese envío y frente a la capacidad de proveer, pero generándose unas condiciones de violencia para ellas mismas, de pobreza, de deshumanización muy grandes. Por supuesto, hay un impacto positivo que implica que las mujeres se convierten en principales proveedoras, que haya un cambio un poco desde la perspectiva de género y cultural, que ha permitido que algunas familias en lugares de origen tengan la posibilidad de adquirir una vivienda, por ejemplo, de tener su propia casa o de tener sus propias tierras, pero pues por supuesto constituye una situación de violencia que consideramos necesaria que ustedes las conocieran, pero adicionalmente que también logren a partir del curso de profundizar un poco más en ellas.